narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Primeros frutos de la misión del Chablé. El celo apostólico de Francisco no admitía tregua y se ingeniaba para emplear otro método evangelizador que fuera más eficaz. En una carta abierta dirigida a los señores de Tonón, el 25 de enero de 1595, Francisco les decía: he anunciado la palabra de Dios en vuestra ciudad durante algunos meses, sin haber sido escuchado más que en raras ocasiones y a escondidas. Y puesto que lo que a mí respecta no quiero dejar cabos sueltos, me he permitido poner por escrito los principales argumentos en defensa de la fe católica, entresacados de los muchos sermones que prediqué de viva voz en vuestra ciudad. Con esta carta, Francisco inauguraba un nuevo método de evangelización. No le atraía mucho escribir porque, decía con tanta humildad como gracia, más me valdría ser oído. Las palabras en la boca son vivas y en el papel están muertas. Escribir es oficio que pertenece a los entendimientos doctos y más cultos. Es necesario saber extremadamente bien las cosas para escribirlas bien. Los medianos talentos deben contentarse con el discurso hablado, en el que la acción, la voz y el semblante dan brillo a la palabra. Por consiguiente, el mío, que es de los menores, o a lo sumo de las de más ínfima clase de los medianos, no puede brillar sino medianamente en los escritos. Veía grandes ventajas en este método. Las prohibiciones de los ministros protestantes para que no fueran a escucharle no les impedían leer sus escritos. Al contrario, excitaban su curiosidad. Hasta entonces, el miedo a ser vistos había apartado a las gentes de la predicación, mientras que cada uno en su casa, con el papel en la mano, podría conocer la verdad de lo que este hombre de Dios decía. Estas páginas, les decía, llevarán a vuestras casas lo que no habéis querido escuchar en la iglesia. Satisfarán sin duda a quienes por toda respuesta a mis argumentos dicen que querrían oírlo en presencia del ministro. Ahora podrán confrontar estos argumentos con sus ministros. Y se puso a escribir lo que entonces predicaba. Cuando tenía escrito un artículo lo daba a copiar y lo fijaba en distintos puntos de la ciudad o los echaba por debajo de las puertas de las casas para presentar así la fe de la iglesia. Hubiese preferido ser escuchado, decía. A falta de ello, procuraré poner la máxima claridad en lo escrito. En estos escritos todo es claro y sencillo, franco, pero al mismo tiempo usa un lenguaje firme, preciso y persuasivo, que va derechamente a su objeto. Es el lenguaje de un hombre apresurado que tiene mucho que decir en favor de su causa, y al que se le amontonan los argumentos, las pruebas, y quiere demostrarlo todo metódicamente. Escribe sin literatura ni adornos, porque no busca que se le admire como buen literato, sino que todos le entiendan como buen evangelizador. Se nota que es un hombre instruido, pero sobre todo, que es un hombre práctico. Estos escritos, recogidos luego, dieron lugar al libro titulado
controversias. Es una predicación escrita pensada para la burguesía y pueblo de Tonnón y su comarca. Empezó este apostolado de las hojas escritas en el año 1595 y lo continuó durante 2 años, hasta 1597. Nos hallamos ante un hombre ardiente que quiere expresar la fe que profesa y arrebatar a sus lectores no con sentimientos, sino con textos de la Escritura, con hechos. Francisco triunfa en este papel inesperado. Pocas veces en la historia de la literatura se halla otra evolución como la de este joven autor. Supo inventar un estilo completamente nuevo, muy superior en claridad, en fuerza y en varonil elocuencia al de sus contemporáneos. Las dificultades con las que Francisco tuvo que enfrentarse en este invierno del 94 al 95 fueron tan grandes que habrían sido capaces de vencer y desanimar al más fuerte. A pesar de todas las invitaciones que se le hacían para dejar la misión, él tenía claro que debía permanecer en su puesto hasta que fuera revocado el mandato que se le había dado. Según le había prevenido su padre, aquella obra era imposible y suponía una humillación el tener que dejar este puesto de trabajo sin haber logrado ningún fruto. A pesar de tantas dificultades, Francisco mantenía viva la esperanza. Un consuelo había recibido en estos meses. Durante la Cuaresma se dedicó a predicar a los soldados de la guarnición de Alingé, saboyanos católicos, y en aquella sombría capilla y con tan sencillo auditorio volvió a tener sus antiguos éxitos. Desde hacía 5 meses, aquellos hombres admiraban su valor, su porte fino, sonriente y amable. Se había hecho amar por ellos. Con todo, bajo su sonrisa y amabilidad, conservaba la firmeza y logró desterrar las blasfemias que tanto le hacían sufrir. Con la primavera llegó la esperanza. La siembra había sido dura, pero ya despuntaba la cosecha. Las páginas escritas por Francisco habían penetrado hondo en el corazón y en las conciencias de los notables y pueblo de Tonnón y su comarca. El largo y duro invierno había favorecido la lectura de aquellas páginas. Pero era el espectáculo de su vida tan coherente, tan entregada, tan apostólica, la predicación más elocuente para los protestantes. Varios de ellos reconocieron en estos rasgos al hombre de Dios, al ministro de la verdadera religión, y no tardaron en ingresar en la Iglesia católica. Francisco no se dejaba llevar ni por el fracaso ni por el éxito. Cumplía con su deber con toda fidelidad, consciente de que la salvación de una sola alma exigía de él, como del Maestro, la entrega de toda su persona al ministerio encomendado. Este celo infatigable, sostenido por una santidad más admirable aún, logró que se disiparan las prevenciones que los hombres de aquella región tenían contra él. Le estimaban, mostrándose dispuestos a escucharle, tanto en público como en privado. Este gran valor, que hacía a Francisco superar todos los obstáculos, tenía su fuente principal en el santo sacrificio de la misa. De allí sacaba todas las mañanas nuevas fuerzas. Por eso no dejaba de ofrecerle cada día. Y como no podía hacerlo todavía en Tonnón, atravesaba todos los días el río Drans para ir a celebrarlo en la iglesia de San Esteban, cerca de la ciudad de Magen, en la que el culto católico se había conservado. Por muchas dificultades tuvo que atravesar para celebrar todos los días, pero siempre las superó. Perseveró en aquella expedición diaria a Magen hasta que pusieron a su disposición la capilla de los religiosos de San Bernardo de Monjou, situada cerca del lago al pie de Tonnón. Contento con este nuevo santuario, celebraba allí ordinariamente la misa, a la cual asistían unos 15 católicos. Allí rezaba su oficio, hacía sus meditaciones y permanecía en oración delante del Santísimo varias horas al día. Otras veces iba a decir misa al castillo de Alinge para tener ocasión de ver y sostener
en sus buenas disposiciones, a los valientes militares que había en la guarnición. De allí bajaba a la iglesia parroquial en Tonón y en ella predicaba, confesaba, daba la comunión con la reserva consiguiente, no pudiendo decir misa allí por no estar permitido. Un día que ejercitaba estas diversas funciones, un buen anciano que había comulgado por la mañana y gustaba de la dulzura de esa unión con Cristo en la comunión, se presentó de nuevo para participar otra vez. Con toda amabilidad, Francisco le explica que no podía comulgar 2 veces en un día. La respuesta de este hombre pone de manifiesto con qué fervor recibía la Eucaristía. «Oh, Padre», le contestó, «puesto que Dios está ahí, os ruego que me deis otra vez la comunión. Es uno tan feliz en su compañía». Le invitó a volver al día siguiente, acudiendo fielmente a la cita. Aunque a veces acudía poca gente a la iglesia, el interés de Francisco por atenderles era el mismo que si estuviera abarrotada de gente. Este es un ejemplo a seguir hoy para no desanimarse cuando el fruto no corresponde al esfuerzo y nos encontramos con grupos reducidos, tanto en los pueblos como en las ciudades. La tentación consiste en razonar que no merece la pena y que hay que dedicar el esfuerzo en lugares donde se puedan aprovechar mejor. No fue así como se condujo Jesús, y los santos son buenos seguidores suyos. Por eso, para Francisco era lo mismo si había mucha concurrencia como si había poca. Y fue la piedra de toque que motivó a muchos en su conversión. Un día que no se encontraban en el templo más que 7 personas para oír el sermón, le expusieron que no debía tomarse el trabajo para tan pocos oyentes. Cuentan que el procurador de Tonón, que se encontraba en este pequeño grupo, había pensado en su corazón, según manifestó más tarde: si el deán predica solo por Dios, no dejará de hacer la acostumbrada instrucción, pero si predica para su propia gloria, despreciará tan pequeño auditorio y no predicará, lo que me probará que no es más que un charlatán que solo enseña mentiras. Francisco le sacó de dudas al responder a quienes le pedían que no se molestase por tan pocas personas. Tan obligado estoy a instruir a un pequeño rebaño como a uno grande, y aunque no hubiera más que una sola persona que pudiera aprovecharse de la palabra de Dios, sería suficiente para obligarme a predicar. Añade el mismo procurador que había quedado muy edificado de verle predicar con el mismo celo que si hubiera tenido el más brillante auditorio, que la instrucción y el ejemplo de este apóstol le había convencido. La noticia de este acontecimiento, extendida bien pronto por los alrededores, contribuyó a disponer los corazones a la conversión, y este joven sacerdote, para secundar este movimiento, recorrió las ciudades y las aldeas, predicando hasta 3 y 4 veces al día, con grandes trabajos y fatigas. De regreso, en lugar de descansar, consagraba una parte de la noche primero a instruir y confesar a los que no se atrevían o no podían hacerlo en otro tiempo. Luego, a preparar sus instrucciones, cuyo plan e ideas las escribía siempre, lo que le ocupaba por lo menos 3 horas de estudio. Estos trabajos influían en su naturaleza, que con frecuencia llevaba al borde de sus fuerzas. Tantos trabajos produjeron sus frutos. Hacía tiempo que un célebre abogado, hábil jurisconsulto, Pedro Poncet, mantenía conversaciones secretas con Francisco sobre la religión. Y como la rectitud de su juicio igualaba a la extensión de sus luces, reconoció la verdad de la fe católica y prometió entrar en el seno de la Iglesia Católica. El 20 de abril de 1595 hizo en Tonón adjuración pública de la herejía y profesión solemne de la fe católica en presencia de 2 testigos, un sacerdote y un abogado. Francisco tuvo el goce de estar presente en este acto. Este acontecimiento dispuso felizmente los ánimos en favor de la verdad, porque Poncet unía al gran crédito que tenía entre los protestantes
una convicción de la fe católica tan ardiente y tan viva que bastaba él solo, decía el pueblo, para reducir a todos los ministros protestantes al silencio. Por eso, los mismos que hasta entonces decían que la misión sería un fracaso, empezaron desde aquel día a esperar un feliz éxito, reconociendo públicamente que un hombre de tan gran mérito como el abogado Ponset arrastraría sin duda a otros muchos, que la constancia del deán sería coronada de un buen resultado, que el catolicismo triunfaría del error y que un día no lejano la región del Chablais, convertida, sería un foco espiritual. Esta conversión no dejó indiferentes a los que se oponían a la religión católica y emplearon el arma de la calumnia para desacreditar a Francisco. Su conducta evangélica fue una viva respuesta a todas aquellas calumnias, y cuanto más horrible era el retrato que hacían de los sacerdotes católicos, más estimaban aquellas gentes a Francisco, al ver tanta humildad y dulzura, tanto desinterés y celo apostólico en este hombre de Dios que respondía a las acusaciones de sus enemigos con la práctica de las virtudes, la fuerza de su predicación y sus fervorosas y largas oraciones prolongadas hasta bien entrada la noche. Al ver los frutos que se van produciendo, Francisco se llena de gozo y agradecimiento a Dios. En una carta a su amigo, el senador Antonio Fabrel, del 18 de septiembre de 1595, le dice: «Por fin, hermano mío, se nos abre una hermosa puerta bien amplia para que podamos entrar en esta mies de los cristianos, ya que ayer mismo faltó poco para que el señor d'Auvilly y los concejales de la ciudad vinieran a escuchar mi predicación. Sin duda nos encontramos en el buen camino. Con la ayuda de Dios, esperamos con impaciencia y alegría este momento que nos trae tan gran esperanza». El senador Fabre, que seguía con interés fraternal todos los pasos de su santo amigo, y que no había cesado de animarle a permanecer firme en medio de tantas dificultades como tuvo que soportar, se apresura ahora a felicitarle por los éxitos que empieza a recoger. «Experimento un contento inefable», le escribía, «por la firmeza con que habéis proseguido vuestra obra, por los frutos cada día mayores que recogéis, y del triunfo que estáis a punto de conseguir sobre el barón de Auvilly y otros grandes personajes que los protestantes miran como dioses. La exposición escrita de vuestras pruebas confunde a vuestros enemigos». Pero era Dios mismo quien alentaba a Francisco con señalados favores que le concedió en aquella época. Un día que estaba en oración, su alma fue tan abrasada del amor divino que ya no se poseía a sí mismo. Sentía en su corazón un deseo inmenso de inmolarse por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Y este deseo, semejante a una pasión violenta, le penetraba, por decirlo de alguna manera, de santo furor de amar a Dios cada vez más y de ganarle los corazones. «Me parece», escribe en un billete escrito de su mano y encontrado después de su muerte, «que mi celo se ha trocado en furor por mi amado. Por vos me apremia, Dios mío, no sé si amor o furor. Uno y otro son, Señor, pues ardo cuando os ansío». Estos versos ponen de manifiesto el corazón de un santo. Tenía costumbre de repetirlos a menudo para alimentar con ellos su amor y su piedad. Otro consuelo tuvo por aquel tiempo que le llenó de alegría. Informado de sus trabajos y de sus triunfos, el obispo de Ginebra, Monseñor Granier, le envió una carta en la que, llamándole su verdadero hijo, el apoyo de su ancianidad, o más bien el báculo pastoral que servía para volver a las ovejas al redil, le exhortaba a perseverar con un valor siempre nuevo en su gran empresa y a no olvidar nunca las palabras de la Escritura. Los justos tendrán mucho que sufrir, pero el Señor los libertará de todos sus males. Y terminaba bendiciéndole con toda la efusión del corazón más tierno y paternal.
Francisco se apresuró a contestar a esta carta tan bondadosa con otra en la que se pone de manifiesto su profunda humildad. Si deseáis saber, le decía, los obstáculos y persecuciones que hemos encontrado y que se levantan todavía delante de nosotros, todo lo encontraréis en las epístolas de San Pablo. Pues aunque soy indigno de ser puesto en comparación con este gran apóstol, sin embargo, nuestro Señor sabe muy bien servirse de la debilidad misma para procurar su gloria. Hemos avanzado algunos pasos, pero a este país le sucede lo que a un enfermo, que al salir de la cama donde ha perdido el uso de las piernas, no sabe si está ya sano o sigue enfermo. Sí, monseñor, esta provincia está paralítica, y solo una piedad como la vuestra puede obtener la gracia de su curación, la cual no podré yo merecer nunca, porque no soy más que un pecador eternamente indigno de las gracias que Dios derrama sobre mí. El invierno de 1595 fue propicio también para madurar una de las conversiones más importantes de la región, la del barón de Auvilly. Era uno de los hombres más notables, tanto por sus blasones como por su talla intelectual y moral. Este señor se había interesado anteriormente en consultar sobre las escrituras a los ministros protestantes de Ginebra, pero ahora el deán y su doctrina le admiraba. No se cansaba de hablar con él y se sentía tanto más interesado cuanto más profundamente rumiaba todas las cosas que le oía a solas. En enero del 96, su conversión era ya un hecho. Más tarde, abjuró públicamente de los errores de Calvino e hizo profesión de la fe católica. Este año de 1596 fue decisivo. Todos los notables de la región volvían a la fe de la Iglesia católica. Las conversiones se habían producido en una decena de aldeas y ya eran necesarios más predicadores para atender a tantos fieles. Francisco escribe al nuncio el 6 de mayo. Espero poder proporcionarle pronto una gran alegría, si conseguimos un número suficiente de predicadores. Para seguir trabajando y consolidar los frutos que se recogían, Francisco era consciente que lo primero que había que hacer era restablecer el clero en el Chablais. Las dificultades con las que había que enfrentarse eran diversas. Se necesitaba un clero preparado y unas fuentes de financiación para su sostenimiento. Hay que tener en cuenta que las iglesias habían sido arrasadas. El Papa, mientras tanto, había concedido los beneficios eclesiásticos a la Orden de los Caballeros de San Mauricio, con sede en Turín. Era, por tanto, necesario convencer a los caballeros de San Mauricio que debían sostener ellos a los sacerdotes. Francisco se dispuso a realizar él mismo las gestiones y con su fiel criado Rolando emprende el camino a la corte, teniendo que atravesar el Gran San Bernardo con una terrible tempestad. Llegó a Turín el 29 de octubre de 1596 y fue recibido por el nuncio Giulio Cesare Riccardi, que le facilitó una entrevista con el duque Carlos Manuel. El duque convocó un consejo y manifestó su voluntad de que la misa se celebraría de nuevo en Tonnón y los bienes eclesiásticos serían devueltos a las parroquias. No fueron fáciles de cumplir las decisiones que se referían al restablecimiento de las 50 parroquias del Chablais y al sostenimiento de los sacerdotes. De regreso en Tonnón, el 12 de octubre recibe carta del nuncio que le envía 300 escudos de oro y la promesa de parte de los caballeros de San Mauricio de sus pensiones para otros misioneros. Francisco estaba feliz, no tanto por esta promesa, cuanto por poder celebrar la misa en Tonnón después de tantos años de espera. La misa de la Navidad de 1596 fue uno de los momentos más felices de su vida. Por fin se podía celebrar públicamente el culto católico en el Chablais. Numerosas personas se reunieron aquel día
en torno al altar. Al grupo de católicos y de convertidos se unían los curiosos que con gran respeto participaban del esplendor del culto de la Iglesia católica. Allí se habían congregado de todas las aldeas vecinas varios cientos de personas. Francisco no podía contener su emoción. Aquella iglesia de San Hipólito, hoy repleta de fieles llenos de fervor, era la misma en la que tantas veces había predicado a 8 o 10 personas en aquel terrible invierno de 1595. Otro consuelo recibiría en este año de 1596. Fue la conversión de Pierre Fournier, antiguo alcalde de Thonon, hombre a quien sus ciudadanos apreciaban por su entereza moral. Y después siguieron su paso otros muchos. En diciembre de aquel año llegó el turno a Pierre Petit, pastor protestante, que volvió también a la Iglesia de Roma. Las conversiones ya no eran excepción, sino que era lo general. Por eso Francisco sentía necesidad de organizar la comunidad católica de Thonon, formar a los laicos, preparar y celebrar bien la liturgia, atender a los necesitados y estar siempre en actitud misionera para atender a los que todavía permanecían al margen del movimiento católico. Francisco contaba ya con un grupo de sacerdotes con los que se reunía periódicamente para marcar el camino de la misión y fortalecer a las comunidades ya establecidas. La misión iba por buen camino. Un nuevo encargo recibe Francisco. El Papa Clemente VIII, a quien le habían llegado las buenas noticias de la labor que realizaba Francisco en el Chablais, le escribió el 1 de octubre de 1596, pidiéndole que se entrevistara con Teodoro Beza en Ginebra. Contaba Beza entonces 78 años. Desde los 30 había sido el brazo derecho de Calvino y a su muerte fue su sucesor. Era un hombre inteligente y un escritor de talento. Francisco preparó con esmero estas visitas. En la primera le acompañó su primo, Luis de Sales. En el segundo encuentro le acompañó su amigo, el senador Antonio Fabre. Al terminar la entrevista, el anciano calvinista les dijo: «Si no estoy en el buen camino, ruego a Dios todos los días que por su misericordia se digne conducirme a él». Se habla de un tercer encuentro, pero no hay testimonios del mismo. Mientras los frutos de la misión continuaban, se integraron a la misión 2 padres capuchinos y un jesuita. Monseñor Granier se encontraba débil y quería ir poniendo quien sustituyera a Francisco en aquella región, para que a su vez éste pudiera sustituirle a él en la diócesis. Pensaba que fuera su coadjutor con derecho a sucesión. En julio de 1597, Francisco reúne a todos los misioneros del Chablais y, coherente con su estilo, propone envolver a Ginebra con los mejores medios apostólicos: la oración, la penitencia y el ayuno. Quieren tener una gran manifestación religiosa en la aldea de Annemasse, cerca de Ginebra. Para ello organizan una peregrinación de las nuevas comunidades de las aldeas vecinas, que concluirían con la adoración de las 40 horas al Santísimo Sacramento. La fecha quedó fijada para los días 7 y 8 de septiembre. Fue una expresión del fervor religioso que se vivía en la región. Francisco partió de Thonon. A su grupo se unían otras parroquias de la vecindad que portaban cruces y todos rezaban el rosario con gran fervor. La columna humana crecía. Al llegar a Alingers eran ya unas 800 personas y en Annemasse se contaban ya por millares. Aquella oración de las 40 horas, escribía Francisco al nuncio, tuvo lugar en Annemasse el primer domingo de septiembre y el día de la Natividad de Nuestra Señora, con un fruto mucho mayor del que cabía esperar. Francisco volvió a Nancy en diciembre de este mismo año para preparar la visita ad limina de su obispo, Monseñor Granier. Este veía con gran consuelo
los progresos de la religión en su diócesis, debido sin duda en gran parte a la vida y celo apostólico de Francisco. El obispo sentía que su salud, los años y las fuerzas no correspondían al fuego que le devoraba por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Comprendió que tenía necesidad de un obispo coadjutor, y comprendiendo la gran importancia que tenía el acertar en esta elección, oró fervientemente al Señor para que le iluminase. Tenía cerca de él un sobrino que destacaba tanto por su piedad como por su ciencia, el padre Chisé, que parecía maduro para el obispado. Monseñor Granier siguió orando, reflexionando y consultando, y siempre su elección recaía sobre Francisco. Habló también con su sobrino, quien, digno de su tío, no solo no se sintió postergado, sino que le manifestó con toda sinceridad el gozo que tal elección le proporcionaba. Por fin, el obispo le manifestó a Francisco su deseo, y fue la única persona que se opuso a este parecer. Con verdadera humildad, le pidió que no le nombrase, y esta negativa reiterada probó que la elección era buena, aunque Francisco seguía insistiendo en que había personas más dignas y preparadas que él para tal oficio. A finales de octubre, Francisco se encontraba en el castillo de Sales con sus padres. Allí envió el obispo a su tesorero, Pedro Critén, con el fin de convencerle para que aceptara el episcopado. Aquella tarde hablaron de la visita ad limina y del informe que Francisco estaba preparando sobre el estado de la diócesis. A la mañana siguiente, Pedro Critén propuso a Francisco rezar juntos el oficio bajo el pórtico del castillo, y al terminar le propuso el objeto de su visita. El obispo me ha enviado para declararos su voluntad expresa de asociaros a él como obispo coadjutor y para recibir vuestra respuesta definitiva. Os ha pedido él mismo vuestro consentimiento. Ha hecho que os hablen varias personas y no ha recibido de vuestra parte más que negativas. Francisco, con sencillez y humildad, le contestó: os ruego digáis a nuestro obispo que tengo hacia él una veneración profunda, que agradezco mucho sus bondades, pero que el cargo que me ofrece es superior a mis méritos. Decidle que estoy pronto a obedecer sus órdenes para escribir y predicar, ir y venir, dedicarme a misiones, pero en cuanto al obispado, no debo pensar en ello. No soy a propósito para mandar. Aquí se pone de manifiesto la humildad de Francisco. Rehúye el cargo que a todas luces supone prestigio, pero se ofrece para realizar las tareas apostólicas más sencillas y que exigen más abnegación. Quiere seguir las huellas de Cristo, no por el camino del honor, sino de la humildad y sencillez. A continuación decidieron ir a decir cada uno una misa al Espíritu Santo. Primero celebró Critén, asistido por Francisco, y después le tocó el turno a Francisco. Al terminar, de rodillas sobre las gradas del altar, permaneció largo tiempo inmóvil, con los ojos fijos en el altar, como un hombre arrebatado en profunda comunicación con Dios. Este es el mejor medio para realizar un buen discernimiento, no buscando nuestras razones, sino tratando de penetrar en el designio de Dios. Al salir del templo, de nuevo le preguntó Critén: ¿qué habéis resuelto en la misa? A lo que Francisco contestó: diréis a Monseñor que, puesto que él lo quiere, estoy dispuesto a obedecer. Esta es la actitud de los santos. Solo desean hacer la voluntad de Dios, que en este momento se le manifiesta a través de su obispo. Este año de 1597, tan fecundo y de tanto fruto espiritual en la vida de Francisco, concluirá postrado en cama con una fiebre continua. Fue una enfermedad larga que le puso al borde de la muerte. Después de una ligera mejoría en enero, tuvo una nueva recaída que parecía definitiva. Pero Dios le tenía reservadas nuevas empresas todavía en favor de su causa.